Pero el Estado de México, tras el asesinato de Zárate Albarrán, requería un gobernador, pero no podía ser cualquiera. Tenía que ser uno a modo del gobierno federal para que no le diera más problemas. Así se acordaron del maestro Isidro Fabela Alfaro, a quien le enviaron a alguien desde la presidencia con una orden terminante. Debía presentarse ante el propio presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, de quien en persona va a recibir la encomienda de atender el caso Zárate, gobernador constitucional del Estado de México, herido la noche del 5 de marzo de 1942. Ya para entonces, Fabela Alfaro cumplía 3 décadas en retiro de toda actividad pública, empresarial y política de la entidad. Para 1912 había regresado al Estado como diputado federal por el distrito de Ixtlahuaca, para después volver a irse. A su regreso de Europa en 1940, Fabela había quedado en el desempleo cuando Ávila Camacho lo hizo renunciar como delegado de México ante la Liga de Naciones y lo excluyó de su equipo de trabajadores del Poder Ejecutivo Central. Por contra, el mandatario había llamado a otros mexiquenses a ocupar buenas carteras. Por ejemplo, al doctor Gustavo Vaz Prada lo nombró secretario de Salud y a Francisco Javier Gaxiola titular de Economía. Así había quedado relegado Fabela del gobierno de Ávila Camacho. Ni siquiera consiguió alguna encomienda a través de la Cancillería, donde había servido siempre. Fabela Alfaro había trabajado en otros estados como en la Chihuahua de Abraham González, aunque de acuerdo con la correspondencia que se conoce, algunos notables de Atlacomulco lo mantenían al tanto de la problemática estatal y no pocas veces le ofrecieron la oportunidad de regresar e integrarse al grupo, pero siempre rechazó volver a su tierra. La última oportunidad de regresar a la vida política le llegó con el crimen, a 3 meses de cumplir 60 años y con el agobio de las enfermedades de su esposa, Josefina Eismann, Finita, una alemana adusta, hija de Carlos Eismann, activo promotor y accionista minero en el municipio de Temascaltepec. Finita y Fabela contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1920 en Berlín, antes de que él renunciara a la Embajada de México en aquel país, en protesta por el magnicidio de su jefe, Venustiano Carranza. Las desgracias llegarían pronto al matrimonio, pues uno de los dos era estéril. Y luego vendrían dramas con sus hijos adoptivos, unos huérfanos de la Guerra Civil Española. A principios de 1951, en uno de sus periodos vacacionales en una academia militar en Texas, Daniel, el hijo mayor, se enamoró de la joven Etelvina Monroy Vélez, una de las hijas de los atlacomulquenses Isaías Monroy Cruz y Lucía Vélez. A pesar de la férrea oposición de Fabela Alfaro y de doña Finita, la pareja contrajo nupcias el 9 de septiembre de aquel año. Doña Arlinda Barbabosa, viuda de Zárate, asistió a la ceremonia religiosa y la recepción en Atlacomulco. Más adelante, el joven esposo, Daniel Fabela Eismann, sufría un accidente automovilístico, quedando paralítico, y desde la silla de ruedas peleaba por los contratos gubernamentales, que con sus influencias terminaba por conseguirle su padre. No acabarían la pena y sufrimiento para el matrimonio, pues recibió otra terrible noticia. Su hijo menor, Germán, se había suicidado. Según los biógrafos favorables a Fabela Alfaro, este era dueño de 2 virtudes: pureza de intenciones y rectitud de aspiraciones. Por ello se sumó a las fuerzas revolucionarias que fueron templando su carácter. Estuvo a las órdenes de Francisco I. Madero y luchó a plenitud contra el traidor Victoriano Huerta. Y por él precisamente se vio obligado a huir, andar a salto de mata y exiliarse en La Habana y Nueva York. Como secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Venustiano Carranza, le fue encomendado aplacar a Estados Unidos cuando inició aquella invasión en Veracruz debido a la incursión de Pancho Villa a Columbus. Y también recordaba su papel como agente confidencial
para poder reanudar relaciones con Francia y Gran Bretaña. Sin duda supo sobresalir como funcionario público, pero no tuvo buena fama en los distintos despachos jurídicos en los que trabajó y de los cuales fue socio. Se dice que no tenía cabeza para litigar y casi nunca ganó un juicio. Después de una carrera bastante amplia y exitosa en el gobierno, y por su edad y la enfermedad de su esposa Finita, cuando recibió la solicitud del presidente, Fabela se mostró reticente por lo delicado de la misión que se le encomendaba, tan alejada de la diplomacia, de las batallas revolucionarias, del humanismo, y también de Francia, el país de las libertades, el jardín de la civilización europea al que anhelaba regresar para recibir la gracia y la armonía de su alma, a sentir de cerca la inteligencia francesa, para él la más fina del género humano. Sin embargo, Ávila Camacho porfió, y al presidente no se le decía que no. Y al final de cuentas, Fabela debió entender que la muerte de Zárate Albarrán constituía un aviso contundente. Eran tiempos en los que un político cualquiera o funcionario de gobierno atendía como orden terminante un deseo, una sugerencia o un capricho de la casa presidencial. Sus amigos españoles que lo acompañaban cuando recibió al enviado del presidente le pedían que aceptara el cargo, y lo mismo hacían sus paisanos. Personajes notables quienes desde 1915 tenían a Tlacomulco bajo control, entre ellos Javier Vélez, Maximino Montiel Olmos, Rafael y Leopoldo Suárez Ocaña, Ernesto González Ocaña y Juan Montiel Flores, que habían llegado para tratar de convencerlo de que este era su momento. A pesar de la edad, y sobre todo de que constitucionalmente estaba impedido para ocupar el interinato de la gubernatura mexiquense, puesto que necesitaba ser secretario general de gobierno o legislador, y tampoco cumplía con el requisito de la residencia en el Estado de México. Es decir, no cumplía con ningún requisito de los que se establecía en la Constitución, pero no importa. La orden venía del todopoderoso presidente de la República. Y en México ya sabemos que todo se puede mientras lo mande el presidente.